Muy buenas noches a todo el auditorio que se ha conectado a esta transmisión directa del estudio bíblico. Siempre es un verdadero placer, un verdadero privilegio de poder exponer la palabra de Dios, porque el que más se beneficia de eso soy yo mismo. Yo mismo me voy oyendo a mí mismo. ¿Quieres esto? Y nomás que lo voy a necesitar, Carlito, ¿está bien? Y quiero que nos deleitemos con el gran banquete de la palabra de Dios. Bueno, varias cosas han pasado, muy bonitas. El día de hoy ya muchos de ustedes les mandamos la foto. Tuvimos la graduación de la Universidad MIT de mi hijo Carlos. Pensábamos que íbamos a tener que ir hasta Boston a su graduación. No fue así porque el COVID-19 nos lo impidió y tuvimos que tener una versión COVID-19 de su graduación. Fue muy bonito y estamos muy contentos de que Carlos haya terminado con éxito su universidad. Caleb está también con nosotros, muy contento de poder seguir estudiando su universidad en digital, porque en estos momentos es así como están haciendo las cosas, y la verdad que tampoco es la gran situación terrible. Estamos pues acoplándonos a las cosas que Dios quiere en estos días para nosotros. Estaba yo leyendo Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, que dice así. Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y bueno, nosotros sabemos que los tiempos postreros se están acercando. Para Dios 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Entonces nosotros no sabemos cuándo vendrá la llegada de Dios, la llegada de Cristo a la tierra que Él ha prometido. Pero no debemos de estar muy lejos. Ya varias profecías se han cumplido. La más importante fue el regreso del pueblo judío a su tierra Israel. 1948 oficialmente empezó a existir el Estado de Israel como la gran promesa de Dios de devolver a su pueblo a la tierra que tenía prometida para ellos. Entonces, bueno, pues esa profecía ya está cumplida. Y vemos cómo las cosas se están deteriorando más y más en nuestro mundo. Otra de las grandes profecías es que el mundo, el mal se aumentará. Y lo hemos visto precisamente, dice aquí en Segunda de Timoteo, porque habrá hombres, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 2, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita.
Pero nosotros en Cristo estamos muy contentos de poder tener un Dios poderoso que nos sostiene como el fundamento de nuestra vida, no importa cuál sea la tormenta allá afuera. No importa cuál sea la tormenta allá afuera. La semana pasada empezamos a estudiar este libro maravilloso que es la carta de Pablo a los Gálatas. Si te puedes ir al mapa para ver dónde está un territorio grande, los mapas que tienes al final de la Biblia, por ahí tendrás unos mapas que dicen los viajes de Pablo. Agarras el primer viaje de Pablo y vas a encontrar más o menos a lo que sería hoy Turquía, el territorio de Galacia, que son varias ciudades. No es una ciudad, es un territorio grande que tiene varias ciudades como Iconio, Derbe, Listra, Panfilia, varias ciudades que están allí. Y la semana pasada empezamos con la introducción al libro de Gálatas. No sabemos con exactitud la cronología exacta de los libros de Pablo. La mitad más o menos del Nuevo Testamento la escribió el apóstol Pablo. 13 cartas del Nuevo Testamento, e inclusive podría ser que también Hebreos la haya escrito él. Y parece ser, podríamos nosotros, tomando en cuenta los viajes que Pablo hizo a través del Imperio Romano, que están en esos mapas que estoy mencionando, que la primera carta que tenemos del apóstol Pablo, inspirada por Dios y incluida en la palabra de Dios, la Biblia, es la carta de Pablo a los Gálatas. Pablo había pasado por Galacia, había predicado fuertemente el Evangelio y regresando a Antioquía tiene noticias de que hay problemas con los grupos en Galacia. Y entonces va a escribir esta carta para poner muchas cosas en claro de lo que él predicó, de lo que ellos recibieron y de lo que ahora ellos estaban recibiendo de falsos profetas. El estudio pues se llama Los falsos profetas y estamos viendo el libro de Gálatas en el capítulo 1, versículo, empezando en el versículo 6. Quiero leer ese pedazo de la palabra de Dios, Gálatas 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Perdón, un pequeño segundo para tener un poco más de luz. Vamos a prender acá atrás y tendremos más iluminación. ¿Ya estamos? Muy bien. Nuevamente Gálatas capítulo 1, empezando en el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito,
Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El estudio pues habla de los falsos profetas. Vamos a pedirle a Dios que nos dé un buen estudio, una buena enseñanza en este pasaje de Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Dios, te damos muchas gracias. Padre, estamos muy contentos de poder participar nuevamente en la predicación de la palabra de Dios. Tienes mucho que decirnos. Hay tantas joyas ahí enterradas en ese libro. Y ahora pues también nos quieres decir mucho a través de este libro de Pablo a los Gálatas, que tú has preservado ya por muchos siglos, para que lo tengamos nosotros en este siglo XXI, precisamente en nuestro idioma, y podamos estudiar lo que tú quieres que sepamos de tus cosas. Bendícenos, Señor. Te doy muchas gracias por las personas que están conectadas para escuchar este bonito, maravilloso mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el apóstol Pablo, fuera de la pequeña introducción de los primeros versículos que vimos la semana pasada, ya no va a ser tan suavecito, ni tan cariñoso, ni tan amable en las siguientes líneas de su carta a los Gálatas. Realmente él está muy sorprendido. Tuvo una magnífica respuesta a la predicación del Evangelio cuando estuvo en ese primer viaje misionero con Bernabé por todas estas ciudades en Galacia, Derbe, Listra, Iconio, y regresaron a Antioquía después de ese viaje, muy contentos que habían podido formar unos pequeños grupos en todas estas localidades. Pero ahora está altamente contrariado Pablo porque falsos profetas han llegado a estas ciudades y han estado predicando algo totalmente diferente de lo que Pablo predica. Y bueno, nosotros sabemos que Satanás está muy alerta, muy activo de el trastornar, de el confundir, de el desviar el mensaje tan sencillo, tan claro, tan concreto de la salvación de Dios para el hombre. Y su principal objetivo de Satanás es distorsionar la doctrina de la salvación, porque de esta manera la gente no podrá venir a Dios y permanecerá en tinieblas, no apoderándose de la salvación gratuita que Dios tiene para el hombre. Que Cristo pagó con su propia vida para satisfacer las demandas de Dios por nuestros pecados en la cruz. El apóstol Pablo está pues realmente contrariado, y ese es el por qué él escribe esta carta. Hay muchos profetas falsos, hay muchas personas que predican el evangelio distorsionadamente, que le añaden, que lo confunden, que meten su propio yo, que quieren ser alabados o de alguna manera distinguidos como los líderes de grupos de personas y no como siervos de Cristo. Inclusive tantos falsos profetas que hablan muy bien de Cristo, tienes que conocer bien tu Biblia para ver sus falsedades,
como si fueran ministros de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Porque estos son, segunda de Corintios, capítulo 11, 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así es. Y bueno, tú sabes que hoy en día hay tantas religiones y muchas denominadas cristianas, pero no están predicando el Evangelio de Dios. Y no lo están predicando porque añaden otras cosas que hacen turbio el mensaje, y a muchas personas se confunden. Satanás ha engañado al mundo con sus mentiras durante siglos, durante toda la existencia de la tierra. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis 12, 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí se nos está diciendo que Satanás ya no iba a tener acceso al trono de Dios, que en estos momentos sí lo tiene. Constantemente va a Dios para acusarnos, que ese es uno de los nombres de él. Él es el acusador, va y nos acusa de que muy cristianos, pero mira lo que Carlos está haciendo. Y Cristo, como abogado nuestro ante el Padre, dice que todo está bien, porque aún esos pecados fueron perdonados en la cruz. Juan capítulo 8, versículo 44. Juan capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44. Vosotros sois, dice Jesús a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, pues allá en Galacia también Satanás estaba muy ocupado tratando de engañar a los nuevos cristianos que habían abrazado el Evangelio con Pablo a través de judíos cristianos que habían llegado y que estaban predicando otra cosa, como vamos a ver en estos versículos. Habían llegado después de Pablo exigiendo que, muy bien, qué bueno que aceptaste a Cristo en su corazón, Él es el Mesías, Él perdona tus pecados, pero si realmente quieres ser un cristiano fuerte, tú tienes que seguir el ceremonial y todas las reglas
del judaísmo y estaban añadiendo todas esas cosas a personas que ni siquiera eran judías, no tenían la menor idea de qué se trataba el judaísmo. Pero ellos exigían que la ley de Moisés se cumpliera para que ellos pudieran tener toda la llenura de Dios. Se les llamaba los judaizantes, judíos que habían recibido a Cristo, algunos sinceramente, pero que estaban muy celosos de la ley y había que cumplirla, además de tener a Cristo en el corazón. Pablo, pues, tiene que escribir esta carta para corregir este grave error, porque al Evangelio no hay nada que agregarle. La palabra de Dios es muy clara en muchos lados, pero podemos citar Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que bueno, son versículos que debemos de tener memorizados, porque por gracia sois salvo. Gracia quiere decir regalo. El regalo no se le añade un pago que tenga yo que dar, porque entonces ya no es regalo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si yo tengo que añadirle obras a mi fe en Cristo, entonces el regalo de Cristo ya no es gracia, sino que hay que añadirle obras. Pero ¿cuáles obras? ¿Cuántas obras? La verdad es que las obras no te llevan a la salvación. Nunca sabrías cuántas obras tendrías tú que llevar a cabo para que tú pudieras tener la salvación a tu haber. En realidad, ninguna. La salvación es por fe. Concluimos, pues, que la salvación es por fe y no por obras. Romanos capítulo 3, versículo 28. Muy, muy claro. Pero bueno, estos judaizantes habían llegado a Galacia y sí decían que había que añadirle algunas cosas a el regalo de gracia en Cristo Jesús. Y era el seguir la ley de Moisés. Hoy no es diferente. Tenemos muchas religiones, tantas religiones yo creo como hombres hay, cada persona tiene su propia religión y muchas de ellas le añaden a la gracia de Dios. Hay que hacer esto, tienes que cumplir con esto otro, tienes que celebrar estas situaciones y se le añade que muchas veces si no las haces entonces no, son pecado mortal que mata, pero en realidad todos los pecados matan. La paga del pecado es la muerte. Así es que no nos dejemos llevar por circunstancias y mensajes erróneos, que la salvación se tiene que pagar con una serie de obras que el hombre tiene que hacer. No hay nada que hacer. Todo ya lo hizo Cristo en la cruz. Él gritó, consumado es, todo está pagado. ¿Para qué? Todo aquel que cree en mí no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo no pagó la mitad de mis pecados. Cristo no pagó la mayor parte de la cuenta, pero yo tengo que hacer un poquito para que se complete esa cuenta. Erróneo. No hay nada que hacer. No podría, soy un gran pecador. Por eso vino Cristo. Entonces, ¿para qué vendría? Vino para hacer lo que yo jamás podría hacer por mí mismo. Y ese es el mensaje que Pablo está predicando. Ese es el mensaje que Pablo dejó a los Gálatas. Pero realmente, pues así hay por todos lados falsos profetas. Por ejemplo, aquí en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, empezando en el versículo 7. Pablo y Bernabé
están frente al procónsul Sergio, Pablo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, Sergio Paulo, el cónsul, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, la primera vez que se le nombra aquí en la Biblia a Saulo de Tarso, Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Dice el versículo, y aquí está mencionando 4 cosas. Número 1, que este señor es un falso profeta, engañador, está engañando. Número 2, de que es un hijo del diablo, no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Número 3, enemigo de toda justicia, enemigo de Dios, número 3. Y número 4, trastornando el mensaje recto del Señor, el Evangelio. Bueno, eso es lo que vemos en los falsos profetas, que no te dan el mensaje completo del Evangelio. Así es. Bueno, pues Dios nos salvó por gracia. No tenemos que añadir nada para salvarnos, ni siquiera la ley judaica. Absolutamente nada. Pablo se opone vehementemente a estos falsos profetas y a sus esfuerzos de que el hombre tenga que añadirle obras a su fe para poder ser salvo. Están realmente confundiendo a los gálatas cristianos nuevos que con mucho entusiasmo han agarrado el Evangelio, pero ahora están muy confundidos por la predicación de estos falsos profetas. Decíamos en la semana pasada que Pablo tenía pues mucha envidia, era un gran predicador y muchas personas querían tumbarlo y decían que él no tenía autoridad, que él no era de los apóstoles, y él sí confirma que él es el apóstol abortivo que vino a Cristo cuando Cristo se le apareció en el camino a Damasco, y que el mensaje le fue dado directamente por Dios, no por hombre, sino por Dios, y eso ya lo veremos aquí en Gálatas un poquito más adelante. Y que el único motivo que él tiene es predicar el Evangelio, porque esa es la comisión que Dios le ha dado. No quiere dinero, no quiere fama, no quiere que lo alaben, sencillamente un siervo de Dios. Y ahora estos falsos profetas han entrado a Gálatas y están perturbando realmente el mensaje de Cristo con todos estos cristianitos nuevos. Hay 3 cosas que vamos a ver aquí en este pasaje que empieza en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Y lo primero es: estoy maravillado. Pablo no da crédito. Él salió de Gálatas ante el gran entusiasmo de los nuevos cristianos que estaban empezando a crecer en Cristo. Y ahora recibe noticias de que hay un cambio muy importante, y él está maravillado. Versículo 6, estoy maravillado, estoy sorprendido, estoy impactado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estaban los Gálatas abandonando la enseñanza apostólica de Pablo y no puede entender, dice aquí, de que tan pronto, ¿cómo tan pronto? Y aquí la palabra pronto puede implicar tiempo, de que en poco tiempo estos señores estaban ya
cambiando de parecer, o también puede implicar facilidad. ¿De qué tan fácil se los están bailando a ustedes? Dice Pablo. No puede entender cómo están desertando. Bueno, él no está sorprendido de los falsos profetas. Él sabe que esto es algo que inclusive Cristo con mucha fuerza dijo que vendría. Y bueno, él puede defenderse de los falsos profetas. Pero de lo que él está sorprendido, de lo que él está realmente maravillado, es de los Gálatas, de estos cristianos nuevos. Qué fácil, qué rápido estaban siendo confundidos ante la realidad de que habían ellos recibido el evangelio del más grande maestro de todos los tiempos, el apóstol Pablo, claro, excluyendo a Jesús, el super maestro, y ellos estaban desertando de la doctrina de la gracia. Los Gálatas habían venido a la verdad por el poder del Espíritu Santo y la predicación del apóstol Pablo. Dice ahí mismo en Gálatas, en el capítulo 3, versículo 3, dice así. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Los esfuerzos propios, mi yo que quiere ganar el favor de Dios, ¿es eso? Bueno, y estaba hablando a los hermanos en Cristo, ahí en Gálatas. Lo menciona varias veces, por ejemplo, aquí en Gálatas capítulo 1, en el versículo 11, dice: mas os hago saber, hermanos, somos hermanos en Cristo, estamos en la misma familia de Dios. Pero ahora los Gálatas estaban muy confundidos. Satanás, a través de estos profetas, los estaba confundiendo. Y estaba confundiendo inclusive a los fuertes, a los maduros, a los que estaban teniendo mayor entendimiento. Eso pasará siempre, en donde inclusive cristianos fuertes, si no se agarran de Cristo, no pueden por sí solos y pueden llegar a caer, llegar a confundirse, llegar a desviarse. Mateo 24, 24, Mateo capítulo 24, versículo, Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo que estamos viendo. Pablo está maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia, por el regalo. Cristo vino a ti y te dio un regalo maravilloso, pero si se le añade algo a la gracia, entonces ya no es gracia. Romanos capítulo 11, versículo 6. Romanos 11. Romanos capítulo 11, versículo 6, dice: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Tú no puedes mezclar la gracia con las obras. El regalo de Dios para ti
y el esfuerzo que tú mismo harías para recibir ese regalo, para pagar por ese regalo. Bueno, entonces ya no es regalo. Los enemigos más peligrosos del cristianismo realmente no son los ateos, no son los paganos que abiertamente rechazan a Dios, sino los que se dicen cristianos, pero distorsionan la gracia de Dios con mandamientos adicionales de hombres. Esto es lo que hacían los fariseos en tiempos de Jesús, y realmente Jesús pues se va contra ellos porque ese no es el evangelio. Mateo 15, 8 y 9. Mateo 15, 8 y 9. Este pueblo, Mateo 15, 8 y 9, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bueno, hoy tenemos todo eso con las religiones, en donde te exigen muchas cosas, mandamientos de hombres. Cristo no quiere nada de eso. Él ya lo pagó todo. Y Pablo obviamente estaba muy contrariado y no iba a tolerar eso. Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 5, en el versículo 4. Gálatas capítulo 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, dice el versículo. No perderían la salvación, pero sí perderían la comunión con Dios, que es tan importante para nuestro caminar cristiano aquí en la tierra. Estos falsos profetas estaban promoviendo un evangelio diferente y los Gálatas acabarían mal. Capítulo 4 de Gálatas, versículo 9, que dice lo siguiente. Gálatas capítulo 4, versículo 9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? No tienes que hacer nada de eso. Gálatas capítulo 5, versículo 7, que dice lo siguiente. Gálatas 5, 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Sí? Entonces es la gracia de Cristo la única cosa que nosotros necesitamos y no hay que añadirle más. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otra cosa, para seguir otro evangelio. No puede ser. Maravillado está Pablo de que tan pronto se estén desviando del mensaje que él les dejó. Número 2, la primera fue de que estaba maravillado, la segunda es de que hay un verdadero engaño. Y esto lo vemos en el siguiente versículo, en el versículo 7. No que haya otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Sí, solo hay un evangelio, los demás ni siquiera son evangelios. Los judaizantes predicaban algo que no era lo correcto. Sí, le hablaban de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, pero había que añadirle todavía muchas cosas que era la ley judaica. Quizá hoy en día las religiones te piden que añadas muchas otras cosas, además de creer en la muerte y resurrección de Cristo. Y al añadirle obras, ya no era el evangelio de Cristo. No que haya otro evangelio, solamente hay un evangelio de Cristo. Ellos estaban pervirtiendo la verdad, por lo que ya no era el evangelio de Cristo. Y bueno, es posible que tú, como muchas personas, puedas estar teniendo preguntas muy específicas acerca de las obras del cristiano. Bueno, pues este es un tema realmente sencillo de solucionar. Mis obras revelan lo que yo traigo adentro. Son el sello de mi salvación. Las obras no me salvan. Solo la fe en Cristo me salva. Pero una vez salvo, yo tengo fruto, y ese fruto se manifiesta en obras que confirman, que delatan de que yo soy cristiano. Y en esto es muy importante ver el lugar de las obras. Claro que el cristiano tiene obras para agradar a Dios, pero no para ganarse la salvación. La salvación es gratis, la salvación la da Dios gratuitamente a todo aquel que quiere. Y teniendo la salvación, esa salvación se proyecta desde mi corazón hacia afuera y empieza a hacerse notar por los demás. Mira, esa persona es cristiana, mira cómo actúa, mira lo que hace, mira cómo se comporta, mira su lenguaje y las diferentes cosas de su vida. Están nada más probando su cristianismo, no ganando su cristianismo. Santiago, capítulo 14, perdón, no es cierto. Santiago no tiene tantos capítulos. Es Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2, en el versículo 14. Santiago, capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces las obras son las que hacen que los demás vean la fe que yo tengo. Ellos no pueden ver la fe que tengo adentro, pero pueden ver el producto de la fe que son las obras. Las obras sí tienen su lugar. Pero solamente como un fruto de algo que ya se me fue dado y no para ganarme la salvación. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21. Primera de Juan 2:21.
no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Jesús dice, yo soy la verdad. Es todo lo que necesitas. Y si le pones un gramo de mentira, ya no es verdad. Estaban siendo perturbados, esa palabra se usa en varias partes de la Biblia, como cuando el ángel se le aparece a María. Ella está perturbada, ¿qué está pasando? Cuando también entra al templo, ahí en Lucas 1, el sacerdote y está perturbado porque hay un ángel que se le aparece en el lugar santísimo. Estaban perturbados, pues la gracia y la ley no cohabitan para la obtención de la salvación eterna. La salvación eterna es maravillosa, es gratuita. Dios te la regala. No tienes que hacer nada más que aceptarla. Aceptarla y entregarte a Cristo para que sea el dueño de tu vida. ¿Es una obra entregarte a Cristo? No, Él lo hace. Tú le dices, yo quiero, Señor, que tú seas mi Salvador y Señor, y Él hace esas cosas en tú ni siquiera podrías hacer eso. Él hace todo. Es nada más lo que Él quiere, es tu actitud de sumisión a Dios. Gálatas capítulo 5, versículos 2 al 4. Gálatas 5, versículos 2 al 4. Bueno, desde el versículo 1, en donde les está predicando Pablo a los Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es una esclavitud, tengo que hacer esto, tengo que hacer otro, no, si no lo hago, entonces a lo mejor no me salvo, a lo mejor no entro al cielo, tengo que hacer, no tienes que hacer nada. Eres libre. Cristo nos hace libres. Ya no entres otra vez al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Si tú quieres otra vez ganarte tu cielo por obras, pues en Cristo entonces ya no tiene nada que ver. ¿Para qué? Gánatelo tú, pero vas a ver que no te lo vas a poder ganar, porque un pecado y tú no entras al cielo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y hay otro versículo aquí mismo también en Gálatas, porque todo el libro va a hablar de este tema, y es que es en Gálatas capítulo 3, en el versículo 10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Quieres seguir el camino de ser bueno? Pues entonces tienes que ser perfecto. Porque una falla y ya es maldito. Por eso ese no es el camino, no es seguir la ley, es venir a Cristo y entregarnos a Él como pecadores perdidos que somos, para que Él nos regale la salvación. Los Gálatas tenían que entender esto ante el engaño muy fuerte de los judaizantes, de estos falsos profetas. Bueno, había un mensaje que realmente estaba siendo cambiado. Y a través de los siglos, las mejores congregaciones son todas estas religiones. Yo quiero hacer algo, yo quiero ganarme mi salvación. ¿Cómo que me la regalan? Y bueno, entonces
Claro que no la van a poder adquirir nunca porque tendrían que seguir la ley al pie de la letra. Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó. ¿Quién? Cristo nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Está por toda la Biblia. Tú te agarras de Cristo y Él te regala la salvación. No hay nada que hacer. Y los pobres Gálatas están siendo terriblemente engañados. Entonces, Pablo está muy maravillado de que ellos estén tragándose todas estas doctrinas falsas de estos falsos profetas. 2, de que realmente es un terrible engaño y que los están llevando a los Gálatas otra vez a yugo de esclavitud, a tener que hacer muchas cosas cuando no hay nada que hacer y podemos ser libres en Cristo. Y número 3 es la advertencia de Pablo, porque allí hay destrucción. La advertencia de Pablo, y esto lo podemos ver en los siguientes versículos de nuestra porción de Gálatas que estamos viendo en esta noche. Versículos 8 y versículo 9. Más, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Sí, el desviarnos del mensaje del evangelio es destrucción. Nos lleva a terribles, oscuros lugares de donde muchos ya no pueden salir. Ellos estos falsos profetas traían credenciales de Jerusalén, como que venían de parte de los apóstoles allá en Jerusalén, que eran presididos por por Santiago, que escribió el libro de Santiago, medio hermano de Jesús, que se convierte a Cristo después de la muerte de Jesús. Pero realmente estaban confundiendo a los Gálatas. Ese no era el mensaje. Aún Santiago, aún Pedro, Juan, que eran los pilares del grupo allá en Jerusalén, muy judíos que eran ellos, habían ya establecido claramente ahí en Hechos 15, en el concilio de Jerusalén, de que el judaísmo no era necesario para la salvación. La salvación es por fe nada más, no tienes que añadirle nada. Pero estos grupos venían y estaban confundiendo a los Gálatas. Y entonces dice Pablo: si nosotros mismos, si yo, Pablo, predicase otro evangelio, sea anatema. No sigas lo que digo yo, no sigas a los hombres, ve directamente con Dios. Qué terrible muchos de nosotros que hemos seguido las enseñanzas de los hombres que nos enseñan, nos hablan de Dios y no lo confirmamos nosotros mismos en la palabra de Dios, en la Biblia. Un buen predicador te va a enseñar
a que tú mismo leas la palabra de Dios, saques de la palabra de Dios el mensaje, y no que te mantenga totalmente ignorante, deje la palabra de Dios a un lado y que Él te explique. No es lo correcto. Él debe estarte explicando lo que dice la palabra de Dios y enseñándote a que tú mismo veas con tus propios ojos el mensaje que está en la Biblia para confirmar lo que está diciendo ese predicador. Y si no es así, pues sea anatema. Si Pablo mismo empieza a predicar otra cosa, pues lo aventamos a la basura, porque nosotros seguimos a Dios y no seguimos a los hombres. Por eso dice aquí el versículo, mas si nosotros mismos, si yo, Pablo, estaba hablando hipotéticamente, no lo iba a hacer, claro. Él está hablando precisamente de que hay que seguir a Cristo, no a los hombres. Pero si nosotros llegásemos a caer en esa situación, pues no me hagas caso a mí. Pero además, si un ángel del cielo, si pudiera pasar que un ángel del cielo viniera y os anunciase otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, pues también a la basura. Por eso tenemos una Biblia abierta. La Biblia que está traducida a todos los idiomas, a la mayoría de todos los dialectos del mundo, a donde podemos ir a ella, muy accesible en español, en alemán, en francés o lo que sea, para que tú mismo la leas y certifiques lo que Dios está diciendo. La palabra de Dios viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, Hebreos 4:12. Es por eso que tanto énfasis le ponemos a que tú leas la Biblia, a que tú recibas el mensaje de Dios directamente de Él, que está bien plasmado en la Biblia. A lo mejor al principio te puedo ayudar dónde empezar a leer para que se te haga más fácil, pero tú eres la que tienes que estar hablando directamente con Dios a través de este maravilloso libro que se llama la Biblia. La palabra de Dios, que está por encima de cualquier hombre, de cualquier organización, de cualquier tradición. Inclusive en el siglo XV, siglo XVI, venía el problema de qué es más importante, la autoridad del hombre, que en ese caso, en ese entonces era el Papa, o las Escrituras. Y bueno, quedó muy claro siempre que las Escrituras están por arriba de cualquier hombre, no importa quién sea. Inclusive los grandes jerarcas de las diferentes iglesias que podrían estar pensando que están por encima de la palabra de Dios. No, Señor, la palabra de Dios es la autoridad de Dios mismo. Y si así no es, entonces sea anatema. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica un diferente evangelio, si alguno os predica un diferente mensaje del que habéis recibido, sea anatema. Qué precioso es poder estar en un grupo en donde me enseñaron a que yo mismo fuera a la Biblia. Yo no sabía nada de la Biblia. Nunca la había abierto en mi vida. 33 años de edad y jamás había yo abierto una Biblia. Yo fui a un grupo invitado por personas de mi propia familia y poco a poco yo empecé a leer la Biblia. Y me estimulaban a que yo lo hiciera, me estimulaban a que yo mismo confirmara lo que dice Dios. Iba a las predicaciones, iba a las diferentes pláticas que los predicadores daban, y yo regresaba a mi casa y ellos me motivaban a que yo conociera la Biblia. Qué
gran privilegio fue ese de que me enseñaran a que yo tuviera contacto directo con Dios, sin intermediarios. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Él es el vicario de Cristo en la tierra. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el Rey y Señor del universo. Y a Él es a quien tenemos que ir. Gracias a Dios que hubo hombres de Dios que me enseñaron el ABC de cómo empezar a leer la Biblia, pero pronto agarré yo mi paso y yo tenía que ir directamente con Dios. Eso es lo que tienes que hacer tú. No seas como los Gálatas, que son sorprendidos por falsos profetas, que poco a poco te desvían porque tienes que seguir una serie de mandamientos de hombres, además de los mandamientos de Dios, y pues hacen oscuro el mensaje, al punto de que estás confundido y ya no sabes ni dónde está la bolita. No, Señor, hay que ir a la Biblia, la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esta es la lechita que todo bebé debe estar leyendo. La lechita no adulterada por el hombre, es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que yo crezca en mi salvación, mi conocimiento de Dios, para que yo madure en conocer a Dios. Bueno, pues la palabra de Dios claramente me dice que es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Gálatas capítulo 2, en el versículo 16, vamos a ver qué dice. Gálatas capítulo 2, versículo 16, cuando se les está exigiendo a los gálatas que tienen que seguir la ley, además de tener su fe en Cristo. Pablo dice lo siguiente en este versículo de Gálatas 2, 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros judíos, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Más adelante dice, no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si yo puedo ganarme el cielo, ¿para qué vino Cristo? Mejor que se hubiera quedado donde estaba. No, Él tuvo que venir porque yo no llego al cielo nunca, nunca. Uno de mis pecados y yo no llego al cielo. Él tuvo que venir, morir por mis pecados, sustituirme en el infierno que yo merezco y regalarme por gracia la salvación. Maravilloso el mensaje del Evangelio. Y en esta noche pues yo quiero hablarte a ti, que a lo mejor es la primera vez que estás viendo esta transmisión o que ya has oído varias de estas pláticas, pero que todavía Cristo no es el Salvador y dueño de tu vida. Él fue a la cruz, Él murió por ti, para que tú tengas todos tus pecados perdonados, los presentes, los pasados, los futuros, y tengas la seguridad de la vida eterna. Muy importante. Cristo nos dio la salvación allí en la cruz. Apropiatela hoy. Ve a la cruz en este momento. Dile a Cristo que has pecado. Dile a Cristo que te arrepientes. Dile a Cristo que Él sea el Salvador y dueño
de tu vida, que te regale la vida eterna. Quiero terminar con una pequeña oración y es especialmente para ti, que a lo mejor todavía estás dudando de tu salvación, de si Cristo realmente es el Señor de tu vida. Vamos a hacer esta oración juntos. Yo quiero que tú la repitas conmigo en el silencio de tu corazón, que tú hables con Dios directamente. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro. Dios, en esta noche yo vengo a ti con todos mis pecados. Y yo quiero que tú me perdones. Yo quiero que me quites esa carga. Me arrepiento de que yo vivo para mí y no para Cristo. Y quiero un cambio. Perdóname y entra a mi corazón. Entra a mi corazón y siéntate en el trono de mi vida. Allí donde estoy yo sentado. Hazlo a un lado. Mi yo no merece estar ahí, sino tú. Entra a mi corazón ahora mismo. Regálame la vida eterna. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz. Entra a mi corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración conmigo, Cristo está en tu corazón. Él te ha regalado la vida eterna, es tuya. Y como bebé recién nacido, desea el líquido maravilloso de la leche espiritual. Empieza a leer la Biblia. Encontrarás grandes joyas. Al principio sí, tendrás que hacer muchas preguntas. Empieza con el Evangelio de Juan, que habla del gran amor de Dios por ti. Poco a poco. La vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La semana entrante seguiremos con este precioso libro de Gálatas, en donde empezaremos ahora en el versículo 10. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Que Dios los bendiga. Aquí nos vemos el jueves que entra a las 8:30.